Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4, que son la congruencia de triángulos. En su lección número 2, sume las medidas de los ángulos de un polígono, con su tema, la suma de las medidas de los ángulos de un polígono. El objetivo, determinar la medida de un ángulo interno de un polígono e encontrar la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Nos dice, encuentre la medida del ángulo X. Sí, veamos con respecto al inciso A primero. Primero observemos qué tipo de figura es. Es un polígono, ok. ¿Cuántos lados tiene? Tiene 5 lados. Y al tener 5 lados, entonces decimos que es un pentágono. Y si tiene 5 lados, recordemos que la fórmula para encontrar la suma de los ángulos internos de un polígono es 180 grados por el número de lados menos 2. Entonces, ¿cuántos lados tiene? 5. Entonces, por lo tanto, sería 180 por 5 menos 2. ¿Cuánto es 5 menos 2? Es 3. Y 180 por 3, 540. Por lo tanto, esta es la suma total de los ángulos internos de un polígono. En este caso, de un pentágono. ¿Qué es lo que vamos a hacer para resolver el ejercicio? Ya para encontrar el valor de X. Lo que vamos a hacer es sumar todos los ángulos internos, que en este caso sería sumar X, sumar 100, 120, 110 y 80. ¿Sí? Los 5 ángulos los sumamos y la suma de estos 5 ángulos tiene que ser igual a 540. Realizamos la suma de 100, 120, 110 y 180, que nos da un total de 410. Despejamos para la medida del ángulo de X, donde 410 está positivo, pasa al otro lado a negativo, y 540 menos 410 nos da un resultado de 130. Por lo tanto, la medida del ángulo X es 130, ¿sí? O el valor de X es 130 grados. Ahora en el inciso B, exactamente lo mismo. ¿Cuántos lados tiene? 4. Entonces es un cuadrilátero que tiene 4 lados. Si tiene 4 lados, aplicando la fórmula sería 180 por 4 menos 2. ¿Cuánto es 4 menos 2? Es 2. Entonces quedaría 180 por 2 y 180 por 2 es 360. Volvemos nuevamente a sumar todos los ángulos internos del cuadrilátero y entonces nos queda que la suma sería la medida del ángulo X más 90. ¿Por qué 90? Porque ese cuadradito que está dentro del cuadrilátero, que está en la parte de adentro, significa ángulo recto, y todo ángulo recto mide 90 grados, más 105 más 95. Esto tiene que ser igual a 360 grados. Sumamos los ángulos 90, 105 y 95, que nos da 290. Ese 290 está positivo, pasa al otro lado a negativo, y 360 menos 290 nos da un total de 70. Por lo tanto, la respuesta es 70 grados. Siguiente ejemplo. En el siguiente triángulo ABC, considere solamente un ángulo externo por cada vértice del triángulo. Así como lo vemos ahí en la imagen, tenemos solamente un ángulo en cada triángulo, un ángulo externo, que está representado con la letra E en mayúscula. Si se suman las medidas de los ángulos internos y externos, ¿cuál es el total? Ok, sumemos la medida del ángulo interno y el ángulo externo que está ubicado en la posición del ángulo A. Como observamos, se forma una línea recta. Al formarse una línea recta quiere decir que estos ángulos son suplementarios porque la suma de sus ángulos es igual a 180. Por lo tanto, la medida del ángulo A mayúscula más la medida del ángulo A minúscula es 180 grados. La misma idea hacemos con los otros ángulos. La medida del ángulo B mayúscula con el B minúscula y de igual manera con el C mayúscula y el C minúscula, o sea el externo y el interno de cada uno de ellos. Ahí tenemos ya sumados los ángulos internos y externos, que es los 3, cada uno da 180. La suma de ellos va a ser igual entonces a 540. Por lo tanto, la suma de los ángulos internos y los ángulos externos es 540. Ahora, si se suma la medida de los ángulos externos, ¿cuál es el total? Ya tenemos nosotros que la suma de los ángulos internos y los ángulos externos es 540. Sabemos también que la suma de los ángulos internos es 180 grados. Entonces, si ya conocemos la suma de los ángulos internos y la suma de los ángulos combinados, tanto internos como externos, simplemente lo que vamos a hacer es a lo de los ángulos internos con externos, la suma de los dos, le vamos a quitar los internos y nos quedan los externos. Por lo tanto, sería a 540, que fue el total de la suma de todos los ángulos, menos los 180 grados, que es la suma de los ángulos internos de un triángulo. Esto nos da un total de 360 grados. Esa sería entonces la suma de los ángulos externos del triángulo. En virtud de esto podemos decir entonces que la suma de las medidas de los ángulos externos de un polígono en general es 360 grados, porque recordemos que los triángulos también son polígonos. Entonces, por lo tanto, es igual a 360. En virtud de esto, resolvamos entonces los siguientes ejemplos.
donde nos dice que encontremos la medida del ángulo X. En todos los casos se encuentra en la parte externa, pero se va a desarrollar de diferente forma. Veamos el inciso A. Si observamos la medida de los ángulos que nos dan, en todos los casos del inciso A son ángulos externos. Y sabemos que la suma de la medida de los ángulos externos del polígono es 360. Por lo tanto, la suma de las medidas de X, 60, 90 y 100, porque recordemos que ahí está representado un ángulo recto, pero es 90 grados, toda la suma de esos ángulos externos tiene que ser igual a 360. Sumamos los ángulos de 60, 90 y 100, que nos da 250. Despejamos para X, entonces 250 está positivo, pasa a negativo. Realizamos la resta, entonces por lo tanto el ángulo de X es 110. Esa sería la medida del ángulo externo en el inciso A. Ahora, ¿qué sucede en el inciso B? En el inciso B lo que tenemos es que el ángulo que nos piden es un ángulo externo, pero los datos que nos dan son ángulos internos. Por lo tanto, lo que debemos de encontrar primero es el ángulo interno que está junto a X, que en este caso sería el ángulo Y, lo vamos a llamar, ¿sí? Vamos a llamarlo como que fuera Y, por decir una variable diferente. Puede ser cualquier otro y no hay ningún problema. Entonces, por lo tanto, necesitamos encontrar primero ese ángulo interno. ¿Cómo encontramos el ángulo interno? Sabemos que es un pentágono y anteriormente encontramos que la suma de los ángulos internos de un pentágono es 540. Por lo tanto, la suma de los ángulos de Y, 114, 113, 107 y 76 tiene que ser igual a 540. Sumamos los ángulos de 114, 113, 107 y 76 nos da a 410. Ese 410 está positivo, pasa al otro lado a negativo. Realizamos la resta y por lo tanto el ángulo nos queda que es un valor de 130. Hemos encontrado el ángulo interno, pero recordemos que el que nos piden es el ángulo externo. Y como estos ángulos, tanto el X como el Y, forman una línea recta, quiere decir que son suplementarios, o sea que la suma de los dos es igual a 180 grados. Entonces simplemente para encontrar el valor de X sería a 180 le restamos la medida del ángulo Y, que en este caso es 130 grados, y 180 menos 130 es 50. Que ese sería entonces el valor de el ángulo externo X. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.